Listo, ahora tenemos aquí un circuito serie de dos cargas, ¿sí? Muy sencillo. Como ya lo hemos visto anteriormente, una serie es cuando una carga está conectada, dispuesta y continua a la otra, ¿cierto? Entonces aquí nos están llegando pues las dos líneas, fase y neutro. Recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo con corriente alterna. Llegamos, conectamos a la carga y pasamos inmediatamente a la otra carga, como lo tenemos de esta manera. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, entonces en un circuito serie lo que va a suceder es que la corriente va a ser la misma en ambas cargas, ¿cierto? O en la cantidad de cargas que hayan. La corriente que va a circular por acá va a ser la misma, pero la tensión se va a dividir. De allí que dependiendo la resistencia que tenga cada una de las cargas, pues van a haber unas cargas que tengan más tensión que otras, ¿cierto? Y por ende cuando hacemos esta prueba acá con bombillos, pues vamos a ver la variación en la luminosidad de cada uno, ¿cierto? Van a haber unos que alumbren más que otros. Obviamente los que alumbren menos, pues van a ser los que están, a los que les está llegando menor tensión, ¿sí? Puede que en este ejercicio no se vaya a echar de ver mucho la diferencia o la variación, ya que son dos bombillos similares y de pronto es muy posible que tengan la misma resistencia, pero entonces eso lo vamos a comprobar ahora con las medidas. Entonces, para medir las resistencias debemos tener en cuenta lo siguiente: cuando yo voy a medir resistencia de una carga, pues primero que todo me ubico en la escala correspondiente, ¿cierto? Tener mucho cuidado con eso para no ir de pronto a quemarle una resistencia u otro elemento al multímetro o a la pinza. Pues a veces no solamente quema el fusible interno, sino que quema también otros elementos, entonces tener cuidado con eso. Porque cuando voy a hacer la medida de resistencia, yo la debo hacer sin corriente, ¿cierto? Sin tensión. O sea, no debe estar conectado, no debo tener electricidad. Para ello, pues en este caso voy a mostrar primero que todo, voy a comprobar que no hay tensión. Me acabo de pasar a la escala de tensión, ¿sí? Y voy a medir, teniendo en cuenta que la tensión yo la mido en paralelo. La tensión yo la mido en paralelo, entonces ahí estoy mirando y no tengo, están ceros, ¿sí? No hay tensión. Entonces con eso estoy seguro y me voy para ohmios. A colocar por aquí algo que de pronto me ayude a que se levante un poco la pinza para que vean las medidas, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en la escala de resistencia, ¿cierto? Vamos a medir en ohmios. Lo tengo acá suelto para el ejercicio porque pues las cargas es preferible medirlas desconectadas cuando yo voy a identificar una resistencia, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una medida ya de resistencia que me está arrojando. Miren lo que estamos haciendo. Estoy tomando la medida en paralelo a la carga, ¿sí? Entonces, medida de resistencia en paralelo, sin electricidad, ¿sí? O sea, desconectado, en frío. Y esa es la forma en la que la debo tomar. Y acá me está marcando una resistencia de 145.7 ohmios, ¿sí? Estamos en una escala de 200. Entonces ahí no estamos en milis ni en micros, son 142, perdón, sí, 142.8, 142.8 ohmios, ¿sí? Casi 143. Esa es la resistencia que me está tomando. Preferiblemente lo tomo pues con las cargas abiertas, que no haya conexión. Esta me da, a pesar de que son similares, pues me da una resistencia menor, ¿cierto? Me da como 138 ohmios, entonces tengamos en cuenta eso: 138 el azul, 142 el rojo, ¿sí? Listo, entonces ya conectados, vamos a proceder con las medidas.
Miremos lo siguiente. Yo les decía que en el caso del multímetro, del tester, que toma la medida directa, pues el amperímetro se tendría que utilizar también en serie a la carga, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo fuese a tomar, lo voy a apagar porque realmente no lo voy a hacer con esta pinza, porque esta pinza, como ustedes lo pueden observar acá, me muestra que la medida en directa es solamente para tensión y para ohmios, ¿sí? Quiere decir que no puedo hacer una medida directa de corriente. Para eso tengo la pinza como tal, el TC de núcleo partido que les mostraba ahora. Pero si yo la fuese a hacer, tendría que tomarla de esta manera, ¿cierto? Tendría que tomarla en serie, ¿sí? O sea, tendría que abrir el circuito como lo estoy haciendo en este momento, abrir la carga a la que le voy a tomar la medida y tendría que tomarla de esta manera para que fuese una serie con la carga y allí sería una medida directa como tal, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es entonces tomar la medida de corriente para comprobar lo que hemos dicho hasta el momento respecto al comportamiento del circuito serie, ¿cierto? Voy a correrlo un poco más hacia acá y voy a tomar una medida. Está una escala de 600 amperios, muy alta, o la corriente que tenemos acá es muy baja. Entonces vamos a tomar por acá, ¿cierto? Vamos a ubicar la pinza allí. Básicamente no nos está marcando una corriente porque la corriente que tenemos en este punto ya es muy baja, ¿cierto? Entonces por eso es una corriente en miliamperios y por eso a la escala que tiene esta pinza no nos la está manejando. Pero básicamente la medida es de ese tipo, ¿sí? Si yo estuviese tomando una medida de corriente más alta, pues en este caso en el circuito serie me tendría que marcar, si fuese una corriente digamos visible en esta pinza, acorde a lo que, a las escalas que maneja, pues nos estaría marcando la misma corriente en cada uno de los puntos donde nosotros tomemos la medida, ¿sí? Nos estaría marcando lo mismo. ¿Sí? Ahí pues fue cero la medida. Es una corriente muy bajita, muy bajita. Entonces no se, lastimosamente pues no se detecta acá para la prueba. Pero como les digo, si fuese una corriente detectable, nos estaría marcando en cualquier punto igual porque la corriente va a ser igual por ser un circuito serie. Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver la medida de tensión. Entonces, para la medida de tensión, vamos a ubicar en escala de 200 voltios porque estamos trabajando a 120, 127 voltios. Vamos a ubicarnos en escala de 200 y aquí a diferencia de la corriente, que la medíamos, la estamos midiendo en serie y obviamente con tensión, aquí vamos a medir en paralelo a la carga, ¿sí? Obviamente también con tensión a diferencia de la medida de resistencia que es la única donde nosotros realmente no debemos tener conectado, o sea, debe estar frío. En este caso nosotros vamos a medir en paralelo de la siguiente manera, en paralelo a la carga. Entonces ahí lo pueden ver ustedes de la siguiente manera. Tenemos 58.7 voltios en este bombillito rojo, en esta carga, ¿cierto? 58.7 voltios. Vamos a medir la otra. Deben ser muy similares. Y tenemos 58.1, ¿sí? 58.1 voltios.
Ahora miremos la general. Listo, y tenemos que la general nos está dando, acá estoy midiendo en paralelo a las entradas. Sí, voy a ubicarlo acá donde lo puedan ver un poco mejor. La medida en paralelo a las entradas del circuito y me marca que está en 117.2. Si nosotros sumamos las dos medidas de ahora, teníamos 58.7 y 58.1, serían 116.8, ¿cierto? Muy similar a lo que nos está marcando, allí. ¿Sí? Entonces aquí nos dio 58.7, acá nos dio 58.1 y en total nos dio 117.2. Entonces acá pudimos ver cómo se comprueba parte de lo que hemos visto en los cálculos, ¿cierto? Si recuerdan al inicio cuando medíamos las resistencias nos estaba dando una resistencia menor en este bombillito azul, en esta carga. Y por ende cuando tomamos la medida pues no era muy fuerte la variación en la resistencia, pero de todas formas sí era menor y se pudo comprobar cómo se redujo un poco la tensión allí, ¿cierto? Acá a 58.7 voltios, acá se redujo a 58.1 voltios, ¿sí? O sea, en la medida que se reduzca la resistencia, pues se va a reducir la tensión. Teniendo en cuenta que en este caso estamos a una corriente constante, ¿cierto? Es la misma corriente para todo el circuito. Ahora vamos a ver el comportamiento y estas medidas ya tomándolas en un circuito paralelo. Bueno, ahora con el circuito paralelo, como pueden observar ya cada una de las cargas, ahora sí se encuentra iluminando más, ¿cierto? Y es debido a que como lo hemos visto en ejercicios anteriores, en la parte teórica, pues en el circuito paralelo, la tensión va a ser la misma en cada una de las cargas, ¿sí? O sea, ya los mismos 117 voltios que estamos recibiendo ahora, vamos a verlo en este momento, debe ser lo mismo, habrá oscilado un poco. Esa tensión pues es la misma, esa tensión va a ser la misma que tenemos aquí. Tenemos 117 voltios y esa tensión pues va a ser la misma en cada una de las cargas. La que se va a dividir en este caso en el circuito paralelo es la corriente, ¿sí? De allí que esta vez pues veamos que alumbran más, pero ambas tienen la misma luminosidad, ¿cierto? Es por esto que el circuito paralelo es la base de las redes de distribución, ¿sí? Lo que vemos nosotros desde las instalaciones eléctricas de nuestras casas, donde pues todos los bombillos van a alumbrar básicamente lo mismo, a menos pues que la potencia de cada uno sea diferente, ¿cierto? Es lo único que va a variar. Pero si nosotros conectamos en nuestras casas bombillos cada uno de 20, de 10 vatios, pues van a alumbrar exactamente lo mismo. Refiriéndome pues al hecho de que si todos los bombillos que tenemos son de 20 vatios, pues van a alumbrar todos igual. Si todos son de 10, van a alumbrar igual porque la tensión que están recibiendo es la misma, ¿sí? Ahora, como tenemos conectado el circuito en este caso, es para poder diferenciar los nodos, ¿sí? Los nodos de conexión. Para quienes ya trabajan, por ejemplo, en instalaciones internas y todo este cuento, pues saben que en la conexión que nosotros hacemos de los portalámparas o plafones, pues pasamos con la línea directamente por cada uno de los extremos del portalámpara, ¿cierto? O sea, no hacemos esta derivación que tenemos acá, a excepción pues de la conexión del interruptor, pero nosotros pues íbamos a seguir con la línea, pues conectamos y seguimos, ¿sí? Aquí para el ejercicio lo estamos haciendo de esta manera, es por la medida de corriente, ¿cierto? Aunque ya vimos ahora que no tenemos una corriente muy alta, no es muy detectable acá, pero si la corriente se pudiese medir, la idea para yo poder diferenciar la corriente de cada una de las cargas es de esta manera, ¿sí? Para yo poder dividir los nodos de conexión que tenemos acá, porque si pasamos derecho, pues entonces vamos a estar midiendo
es la corriente total, ¿sí? La corriente total de todo el circuito y no habría cómo diferenciar la corriente en cada una de las cargas. Vamos a tomar nuevamente la medida de tensión, ¿sí? Ya lo vimos en el nodo, como un paralelo de va a conservar, entonces ya lo vimos en el nodo que era 117 voltios. Allí está casi en 117, ¿cierto? Está en 116.7. Es la tensión de entrada, medida allí en el nodo. Y ahora vamos a medirla en la carga. Entonces en la carga 1 tenemos que son también prácticamente casi 116 voltios. Y en la carga 2 tenemos también 116 voltios, ¿cierto? Una pequeña variación allí por una mínima caída pues de tensión. Voy a hacer de esta manera para que puedan ver mejor en la pinza. Allí está, casi 116 voltios, tienen la misma medida de tensión. Algo importante como lo que acabamos de ver allí, lo que pasa es que este portalámparas tiene muy mala conexión en este punto. Pero algo como lo que acabamos de ver acá y que es por lo que decíamos que en el circuito paralelo es la base de las redes de distribución, es lo que vemos nosotros en las instalaciones de nuestras casas. Está llegando la misma tensión, pero si yo apago una de las cargas, no me influye en la otra, ¿cierto? La otra sigue funcionando, ni disminuye, ¿sí? Aprovechando que se apagó allí. Entonces vemos que sigue igual. Mientras que en el circuito serie se me pasó a haber hecho esa parte del ejercicio ahora. En el circuito serie, si yo hubiese suspendido o desconectado una de las cargas, o sea, si hubiese aflojado uno de los bombillos, el otro se hubiera apagado porque se corta automáticamente, se corta el flujo de corriente, mientras que eso no sucede acá. Entonces es lo mismo que si usted en su casa apaga cualquiera de los bombillos o cualquiera de las otras cargas, pues no está influyendo en las otras cargas que tiene conectada. Igual en una red de distribución, si un barrio tiene un problema con su transformador y se quedó sin servicio, no necesariamente me va a afectar los transformadores o los barrios aledaños, a menos de que el daño pues sea ya en la red como tal, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos ver nosotros aquí con el circuito paralelo. Ya comprobamos la tensión, resistencia no volví a medirla, recordemos que resistencia es también en paralelo, así como lo acabamos de hacer con la tensión, pero con la diferencia de que se debe hacer en frío, ¿sí? O sea, sin electricidad. Ahora, si fuésemos a hacer la medida de corriente, entonces pasamos a la escala de corriente, vamos a intentar a ver si esta vez nos marca algo, porque pues esa era la idea de mostrar los nodos. Y acá tendríamos la medida, y es que de hecho es una corriente muy pequeña. Vean que acá ya nos logró marcar, aquí ya nos logró marcar algo, nos marca 0.01 amperios, ¿sí? Una corriente bastante pequeña. Estoy midiendo en la entrada, ¿sí? Estoy midiendo en la entrada del circuito. Estoy midiendo en la entrada del circuito. Ahora, la corriente acá se divide, ¿cierto? Voy a medir en uno de los nodos. Como es una corriente tan pequeña, ya no me marca, ¿cierto? Ya no me muestra. Si nosotros tuviésemos una corriente un poquito más altica, pues veríamos cómo en realidad, así como hicimos el ejercicio ahora con la tensión, que sumábamos 58.7 y 58.1 voltios cuando estábamos en la serie, pues eso nos sumaba la totalidad de la tensión. Acá en la corriente sucedería igual, la corriente se está dividiendo, ¿cierto? Aquí estaría midiendo yo en el nodo, por eso la idea de hacer las conexiones como les mostré acá, para poder medir. Aquí me estaría mostrando la corriente de la carga 1, ¿cierto? Y de igual manera, acá estaría midiendo la corriente de la carga 2, ¿cierto? La corriente de la carga 2 solamente en ese punto. Por eso les quise hacer la diferenciación acá
de la conexión de los nodos. Lastimosamente la corriente es muy pequeña y no logra llegar, no es medible, no es medible con esta pinza, a tal punto que cuando mido la total, sí me marca 0.01, como lo pueden ver allí, 0.01 amperios la corriente total, solo me la está mostrando cuando la mido en las entradas del circuito como tal, ¿sí? Listo. Eso era lo que quería demostrarles sobre el comportamiento de los circuitos serie y paralelo, cómo se utilizan los elementos de medida, cómo se aplican estas medidas en dichos circuitos. Y esta es la base, y digamos, para entrar ya a lo que es la parte de las instalaciones eléctricas, la parte de redes, o sea, el campo en el que ustedes se quieran desempeñar. Con este ejercicio le damos por terminado nuestro curso de electricidad básica, teniendo en cuenta que posterior a esto pues seguirá una prueba, una evaluación final que es de la totalidad de todo de todos los temas vistos en el curso. Pero si viene la finalización del curso, es también la bienvenida a estos otros campos, como les digo, en los que ustedes deseen desempeñar.